Amadas y amados del Señor, sea la paz de nuestro precioso Dios con cada uno de ustedes. Les damos una cálida bienvenida a nuestro culto virtual del domingo 25 de febrero del año 2024. Antes de comenzar, quiero invitarles a la lectura bíblica en Colosenses, capítulo 3, verso del 23 al 24. La palabra del Señor dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La palabra de Dios nos invita a hacer todas las cosas con dedicación y fervor, sin importar la situación que estemos atravesando. Esto implica que debemos esforzarnos al máximo en cada tarea que emprendamos, ya sea grande o ya sea pequeña, para que nuestro trabajo sea de calidad y refleje nuestros valores como hijos e hijas de Dios. En este tiempo maravilloso vamos a disfrutar de un espacio para nuestros pequeños donde van a aprender de los valores del reino de Dios. Vamos a disfrutar de elevar nuestro corazón en adoración al Rey de Reyes, cantando alabanzas a su nombre, que nos recuerdan la importancia de entregarnos por completo a Dios y seguir sus mandatos en cada aspecto de nuestra vida. Después de la alabanza, tendremos el privilegio de escuchar un mensaje inspirador centrado en nuestro tema de hoy, ajustando las velas en el aspecto laboral, encontrando equilibrio, propósito y dirección en nuestro trabajo diario a cargo de nuestro pastor coordinador Yesiel Carvajal. Los animo a todos y a todas a participar activamente en este espacio, en este tiempo, permitiendo que esta experiencia de adoración transforme nuestras mentes, nuestros corazones y completamente nuestra vida. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, mis queridas niñas. Buenos días, mis queridos niños. Hoy tenemos algo especial que se llama Mi Oración. Sabemos que orar es conversar con Dios, y cuando nosotros lo hacemos debemos estar muy concentrados y muy respetuosos ante la presencia de Dios en nuestros corazones. Un versículo muy especial en Primera de Tesalonicenses 5:17 que dice: orad sin cesar. Y este versículo, en otras palabras, dice que tenemos que orar siempre, pero a veces es como un poco complicado saber cómo orar. ¿Se les ha hecho a veces un poco difícil? A mí a momentos sí, pero por eso vamos a aprender con los dedos de nuestra mano cómo podemos hacerlo. Vamos a cerrar nuestro puño y antes de comenzar tenemos algunos consejos que podemos seguir. ¿Tienes tu puño cerrado? Ahora vamos a buscar un sitio sin distracciones. Vamos a cerrar nuestros ojitos, a juntar nuestras manos y podemos estar parados, sentados o arrodillados. La posición realmente depende de nosotros, como quisiéramos estar y con nuestro corazón dispuesto a hablar con Dios. Sacar nuestro primer dedito y vamos a recordar la alabanza. Vamos a comenzar reconociendo las cualidades de Dios. Por ejemplo, Dios bueno, grande eres, nadie como tú, Papito Dios, Padre amoroso. Hay tantas cosas que podemos decir alabando a Dios. Después de la alabanza, nuestro dedito segundo es de la confesión. Aquí vamos a contarle en privado a Dios sobre nuestros errores y vamos a pedirle perdón y también le vamos a pedir ayuda. Él siempre nos va a perdonar, pero es necesario que nosotros nos demos cuenta de nuestras fallas para poder mejorar. Por ejemplo, cuando mentimos o tal vez cuando respondemos algo grosero, es algo importante. Reconozcamos lo que hemos hecho mal. La tercera parte es de agradecimiento.
¿Pusieron los 3 deditos? Tanto que agradecer, ¿no es cierto? Por eso vamos a ver qué Dios nos regala todos los días y qué podríamos agradecer. Yo, por ejemplo, podría agradecer por mi vida, por mi familia, por mi perrito o tal vez por algo muy especial. Tal vez alguien en nuestra casa pudo sanarse o encontramos algo importante en nuestra vida, ¿sí? O tal vez porque hicimos algún amigo nuevo. El cuarto dedito es sobre la petición. Vamos a pedir lo que necesitamos, o tal vez alguna solución o algún problema, o tal vez alguna dificultad tuya o de alguien más. Por ejemplo, te pido que mi amigo se mejore de su gripe, o te pido, Señor, por un trabajo para alguien, o te pido, Señor, que me ayudes con esta materia en particular. Hay muchas cosas que podemos pedir. Vamos a hacerlo con el cuarto dedito. Y nuestro pulgar es nuestra despedida, el quinto dedito. Aquí vamos nosotros a usar palabras de despedida y la palabra amén. Amén tiene un significado precioso que significa así sea. Por ejemplo, podemos terminar en el nombre de Jesús. Amén. Sobre todo, hay que recordar que a Dios le gusta que nosotros nos dirijamos a Él y conversemos con Él. Si olvidamos tal vez algo de esto, no importa. Dios siempre va a estar atento a lo que nosotros le digamos. Así que lo importante es tener la disposición para hablar con Él en oración y dirigirnos con nuestro corazón hacia Él. En la hojita de trabajo tenemos las 5 partes que tiene una oración, pero también podemos nosotros escribir la oración según cada dedito. Que les vaya muy bien en esta semana, mis niños y mis niñas. Les quiero mucho. Adiós. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti.
insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y de otras iglesias fraternas que nos siguen también a través de esta red social. Donde quiera que usted esté, que la bendición de nuestro Dios sea en su vida. El día de hoy cerramos la serie Ajustando nuestras velas, último domingo del mes de febrero de este año 2024. Ajustando nuestras velas, la importancia de hacer ajustes en la vida personal, familiar, congregacional, pero también laboral, para en este año que hemos empezado conducirnos en la voluntad de Dios, en los caminos de Él, y no desviarnos por los fuertes vientos del descreimiento, de la falta de fe, de las emociones, de muchos adversarios que hay en el camino. El día de hoy vamos a meditar justamente en ajustando nuestras velas en la vida laboral. Santo Dios, guíanos a toda verdad en tu palabra, Espíritu Santo. Acompáñanos, danos el discernimiento, la profundidad, la sabiduría para abordar profética y pastoralmente el texto hoy en un tema tan delicado como es esto de lo laboral en nuestro país, el Ecuador, ahora mismo. Acompáñanos, Espíritu de Dios. Amén. Bueno, empezar diciendo que son tiempos difíciles en Ecuador. Acá en este país, Ecuador, son tiempos de desempleo, de subempleo, azote que daña la vida de miles de jóvenes, hombres en vida productiva, mujeres en vida productiva, que no consiguen trabajo. La situación país habla de una economía quebrada, se viene un incremento de impuestos, violencia e inseguridad en las calles. Mucha gente ha tenido que cerrar negocios por las amenazas, las extorsiones. Es increíble esto no lo habíamos pensado antes nunca. Derechos que no son garantizados ni cumplidos de parte del Estado con la población más vulnerada. Un derecho, por ejemplo, justamente ese de tener un trabajo digno,
generado, fomentado, potenciado desde el poder central. Ajustar las velas en la vida laboral, un tema necesario en estos tiempos, en que quizá muchos de los que están ahora mismo conectados a este espacio de reflexión de la palabra estén atravesando ese camino, esa senda del desempleo, del subempleo, que es realmente tan dura, tan deshumanizante. Permítanme, por favor, el día de hoy abordar este tema de la manera más respetuosa y tierna, solidaria, desde la palabra de Dios, que es nuestra fuente segura para la vida y en la que podemos encontrar las actitudes, los valores que Dios espera en sus hijos e hijas en este pertinente tema de la vida. Ajustando nuestras velas en la vida laboral. Empezaremos diciendo que la gratitud no puede quedar fuera de este tema. Ser grato cuando tengo un trabajo en que gano poco, se preguntará alguien. Otros quizás dirán, agradecido cuando no tengo trabajo y me preparé tanto para poder tener uno. Son preguntas pertinentes y difíciles, pero yo quiero proponer unas pautas desde la palabra de Dios. Hay que ser agradecidos por la vida. Empecemos por allí. Si podemos hacer algo, es porque Él nos da la vida. Es porque Él, nos da la posibilidad de hacer algo con dignidad para generar un pan digno en la mesa y traerlo y servirlo a la familia. Sí, por más dura que sea la situación, hermano, hermana, que usted esté atravesando, seamos agradecidos por la vida que Dios nos da. El Salmo 139 es un canto a la vida, profundo, hermoso, Salmo 139, y quiero leer desde el versículo 13 al 18. Usted lo puede leer íntegramente después en su casa. Por el tiempo voy a leer Salmo 139 del verso 13 al 18, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Palabra del Señor. Qué hermoso texto. El Salmo 139, verso 13 al 18. Dios nos conoce desde que nos formó en el vientre de nuestra madre. Hay que dar gracias a Dios por la vida que Él nos la dio. Sí, pero no solo eso. Hay que ser agradecidos por las oportunidades que Él nos ha dado en la vida. Siempre hay oportunidades y puertas abiertas de Dios en la vida para sus hijos e hijas. Y siempre debemos dar gracias por eso, aunque quizás, porque somos humanos, somos imperfectos, no supimos aprovecharlas bien en su momento. O quizás sí, pero demos gracias a Dios, al Dios que nos da la vida, por las oportunidades que nos dio. Puede ser que ahora mismo no hayan puertas abiertas, pero igual, la gratitud a Dios no puede faltar en todo tiempo, apreciado hermano, hermana. Cuando un hijo es agradecido, cuando hay y cuando no hay, el Padre Celestial mira
bendice y provee. Sea el nombre de Jehová bendito todo el tiempo. Por favor, gratitud por la vida y a ese Dios que nos da la vida. Gratitud por las oportunidades que nos ha dado. Sea el nombre de Jehová bendito todo el tiempo. Oiga, en Efesios 5, abra su Biblia, Efesios capítulo 5, verso 16 y 17. Miren lo que dice y lo que se nos advierte ahí. Efesios 5, verso 16 y verso 17 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En el idioma original, aprovechando bien el tiempo es la palabra aprovechando bien el kairos que Dios nos da, porque los días son malos. ¿Y qué es kairos? Son las oportunidades que Dios nos da. Si el Señor te está dando una oportunidad ahora, aprovéchala. No la dejes pasar, que después no te arrepientas. Hay que ser agradecidos con las oportunidades que Dios nos da. Yo he conocido a lo largo de los años muchas personas, hermanos y hermanas, que estuvieron orando por un trabajo. Estuvieron orando por una oportunidad y Dios les abre oportunidad y después entran en duda y dicen no y cierran esa puerta. Por favor, los días son malos, son difíciles. Hay que aprovechar las oportunidades que se dan. A veces no se dan las oportunidades ideales que uno anhelaría, pero con humildad, con gratitud al Dios de la vida, con gratitud al Dios que nos da oportunidades, sepamos tamizarlas, discernirlas y aprovecharlas. Por otro lado, a los que sí, hablo en plural por la gracia de Dios, tenemos un trabajo, hay que ser agradecidos por el trabajo que tenemos. Cualquiera que sea. Todo trabajo es digno. Hay trabajo que se hace con las manos. Hay trabajos que demandan mucha concentración mental, mucho tiempo sentado. Hay trabajos muy físicos que demandan habilidades motrices casi perfectamente coordinadas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que dar gracias a Dios por el trabajo que Él nos da. Sí, hay que ser agradecidos. Ese es un primer valor del reino de Dios, la gratitud. El antirreino es ingrato, desagradecido y también mal agradecido. Ingrato, desagradecido y mal agradecido. El valor del reino de Dios es ser agradecidos cuando no hay y cuando hay. Agradecidos por la vida que Dios nos da, por las oportunidades que Él nos ha generado, el trabajo que podemos tener ahora. Sí. ¿Y saben qué también? Y con eso termino este primer punto. Hay que ser agradecidos porque Él tiene propósito en sus silencios y en sus no respuestas. ¿Por qué digo esto? Porque alguien puede decir tanto que estoy orando y no hay una respuesta. No, sí es cierto. También por eso hay que ser agradecidos. Porque Dios tiene propósitos en sus silencios. Él tiene propósitos formativos en la vida de sus hijos e hijas cuando no responde al ritmo que nosotros queremos. Dios es soberano, Dios está obrando, Dios está actuando y hay que ser siempre gratos con Él. Por allá, en Lucas capítulo 18, hay una parábola interesante que puede ser luz para nosotros hoy en este tema. Lucas capítulo 18. Habla de una viuda y de un juez injusto. Lucas 18 del 1 al 8 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo,
hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermano, hermana, no te canses, no nos cansemos de orar, de pedir justicia, es decir, lo recto delante de Dios. Si tú eres un padre o una madre que sufre el desempleo de tus hijos o de un hijo, de una hija, sé como la viuda ante el juez injusto. Dios no es injusto. Si ese juez injusto de la parábola hizo justicia a esa simple mujer tan sencilla, cuánto más nuestro Padre Dios, que es juez justo, pero Él quiere que estemos orando y clamando, creciendo como hombres y mujeres de fe. Pero pasa que a veces nos frustramos, terminamos mal, ingratos con Dios, tirando la puerta. Así no es posible. Primera pauta, gratitud sobre todas las cosas. Agradecidos por la vida que Dios nos ha dado, Salmo 139. Agradecidos por las oportunidades que Él nos ha dado, porque los tiempos son malos, Efesios 5:16. Agradecidos por el trabajo que nos da, sí, cualquiera que sea. Agradecidos porque Él tiene propósitos en sus silencios y no respuestas. Lucas 18. Un juez injusto respondió, cuánto más el Dios de la justicia, que es nuestro Dios. Pero también hay algo que hay que adicionar a la gratitud. Efesios 4:28. Ahí hay un principio tan importante. Efesios, por favor, abramos la Biblia a Efesios, capítulo 4, verso 28. La Escritura dice, me equivoqué, Gálatas, Efesios 4, ahora sí. Aquí está, dice la palabra del Señor en Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí hay un principio de la palabra de Dios que es contrahegemonía pura. Trabaje el que hurtaba, el que era ladrón, el que era pícaro, sapo, sinvergüenza, el que se valía de malas artes para poder conseguir fondos. Dice, ya no sea así, sino que trabaje con sus manos. El trabajo artesanal, el trabajo que implica, dice, trabaje con sus manos. Qué tremendo. Para que tenga que compartir con los demás. Hermano, hermana, hay que trabajar para dar, para compartir. Qué preocupante es ver generaciones que no piensan en los demás, en sus progenitores, en su familia misma. Peor pensar en Dios con la bendición y el fruto del trabajo. Solo piensan en ellos mismos, en ellas mismas. Y ese es un camino equivocado. Sí, tengo que volverlo a decir. Hay signos y sabores muy perversos en la cultura occidental capitalista de mercado en el cual hemos crecido, que nos enseña ¿a qué? A prepararnos, a estudiar para tener un trabajo y para superarnos y seguir un sinfín del camino de la superación, ¿no? Y terminamos siendo asadones, todo para uno. Pa. Ese es un camino equivocado.
Aquí la palabra de Dios. Por eso este libro es el libro de Dios. Por eso decimos que este libro presenta otros valores al de la cultura. Dice, el que hurtaba ya no lo haga, sino que trabaje con sus manos para que tenga que compartir con los demás. Inicialmente, Dios se siente halagado cuando de lo que Él nos permite obtener, le damos a Él primero, le damos las primicias literalmente. Hay gente tan, ¿qué les puedo? Descreída, tan burlona de esto, tan materializada, que esto que estoy enseñando y que tiene base en la palabra de Dios les parece una chifladura. Pero queridos amigos, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto se nos enseña a dar, a compartir, a dar las primicias a Dios. Dios se siente muy contento y Dios ve porque es soberano, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Cuando de lo que nos permite Él, porque nos da la vida, nos da el trabajo, nos da las oportunidades, cogemos ese dinero, ese bien, y lo primero es pensar en Dios. Tenga esto, Señor, gracias, esto es para ti, para tu obra. Trabajar para dar, para compartir. Hay gente que vive sin trabajo y cuando tiene un trabajo se olvidó de Dios, ¿no? Porque tiene tantas obras, tanto que pagar, y ahí va. Como estoy diciendo, este principio de trabajar para dar, para compartir, primero a Dios, después con los demás, es para muchos del día de hoy impensable e imposible. ¿Sabe por qué? Porque son principios eternos de Dios para su creación. Esto no cambia. Cuando trabajamos solo para satisfacernos a nosotros mismos y a los nuestros, dejando de lado a Dios, que es quien da la vida, la oportunidad y el trabajo, no vamos por buen camino. Pero ¿cuándo realmente trabajamos? No solo para satisfacernos, sino para vivir una vida digna, pero también anteponiendo, ¿no?, el principio eterno de dar primero a Dios, de compartir con el que padece necesidad, empezando desde casa, manteniendo una conducta solidaria. Hermanos, Dios cumple sus promesas y nos va a bendecir más. Miren lo que dice Proverbios 19, verso 17. Proverbios 19, verso 17, dice así. Dice la palabra: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que le ha hecho se lo volverá a pagar. Vuelvo a repetir: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Miren eso. Dios está viendo cuando uno da al que no tiene. Dios dice que se lo volverá, se lo devolverá. El que da al pobre, al que no tiene. Y esto va más allá del acto de la limosna en la calle, no. Esto va al acto de pensar, bendecir, ver al que tiene necesidad y que es mi prójimo, mi próximo, que está junto a mí. Con humildad me propongo de manera permanente, al menos por un tiempo, ser un respaldo para esa persona. Dios está viendo. Les cuento que hace 3 semanas atrás fui invitado a un sitio maravilloso acá en nuestro Ecuador, en la provincia de Manabí, donde hay muchas costas y playas. Y ahí conocí una historia maravillosa de lo que es trabajar para dar, de lado y lado. El primer lado, una pareja joven de ahí de Portoviejo que desde hace 8 años, no 8 días, 8 años, decidieron ir todos los fines de semana a un balneario que queda cerca, más o menos 1 hora de Portoviejo, para trabajar con los niños y niñas sencillos, pobres de ese sitio, llevándoles la palabra de Dios, enseñándoles las alabanzas, preparándoles un refrigerio, siempre peloteados de un lado al otro, en un parque, en una esquina, en una casa, en una sala comunal. Los mandaban de ahí por 8 años. ¡Qué tremendo!
muchas veces mojados con el fango hasta los tobillos, pero fieles al llamado que Dios les hizo de dar su vida a estos niños y niñas, de dar de sus recursos. 8 años. ¿Y sabe qué? Por allá, lejos del país, un extranjero entra al mapa y ve el Ecuador y decide venir y conocer el país y va a dar a esta costa, a este sitio, donde esta parejita estaba sirviendo a los niños, trabajando para ellos. Y sin conocerlos todavía, decide radicarse en este país, en estas costas. Con su esposa vienen, se quedan maravillados, compran una propiedad y ¿sabe qué? Esta pareja, una pareja cristiana, decidieron venir acá, construir. Y en esas cosas de Dios, de la vida, se cruzan los caminos de esta parejita preciosa de siervos de Dios con esta pareja extranjera y empiezan a dialogar. No te preocupes, estás sirviendo a los niños, no te preocupes, aquí vamos a construir un espacio para ellos, porque Dios nos ha llamado a compartir lo que tenemos con los más pobres. ¡Qué maravilla! Y yo fui invitado hace 3 semanas a inaugurar ese templo, que está así al frente del mar, una cosa maravillosa. Y ahí yo decía entre mí, qué cosa más linda cuando hay gente que se desprende, como esta pareja de chicos ecuatorianos, jovencitos, 8 años ahí, y vieran qué precioso, cómo han servido al Señor allí. Y por otro lado, esta pareja ya de personas jubiladas que aman a Jesús y han dado todo y han construido algo maravilloso ahí para servir. Y ahora los niños tienen un sitio excelente donde se congregan, donde reciben apoyo, la palabra de Dios. Hay que trabajar para dar, para compartir. Ese es el segundo principio que estamos viendo el día de hoy. Sí, como hemos dicho, en primer lugar, gratitud por sobre todas las cosas. Hay que ser agradecidos por la vida que Dios nos da, las oportunidades que nos ha dado, agradecidos con el trabajo que tenemos, agradecidos en esos silencios de Dios para seguir clamando. Pero también dijimos ahorita hay que trabajar para dar, para compartir. Y ahí les socialicé esta cosa tan bonita que vi hace 3 semanas allá en la provincia de Manabí. Pero hay un tercer principio también que me parece fundante y que es el siguiente: hacer bien y con excelencia lo que hagamos. Una vida laboral con valores del reino de Dios es lo que siempre hará la diferencia, hermanos y hermanas. Vuelvo a repetir, una vida laboral, más allá de la ocupación que usted tenga, con valores del reino de Dios, es lo que siempre va a hacer la diferencia. Ese será el valor agregado de los hijos de Dios. Vivimos con valores del reino en medio de una sociedad no cristiana en donde la vagancia, la zapada, la picardía, la competitividad, ese argumento de que es que todos lo hacen así, etcétera, se impone. No podemos entrar en esas dinámicas, hermanos y hermanas. Radicalmente no. Hay que ajustar las velas en dirección de hacer bien y con excelencia lo que hagamos. Un principio de la palabra de Dios que está en Primera de Corintios. En Primera de Corintios, capítulo 10. Busque por favor en su Biblia. Verso 31 y 32 dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis alguna cosa, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Vuelvo a repetir. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahí en Corinto había un problema por las comidas y Pablo dice, hagan lo que ustedes hagan, todo hay que hacerlo para la gloria de Dios. No hay que ser tropiezo para nadie. Ay, hermanos, tanto que contarles aquí. Un día les cuento, yo tengo mi carrito y un día dije, bueno, voy a quitar el forro de los asientos para que los laven. ¿Ya? Entonces
Por mi casa vi una tapicería y dije, voy a ir allá. Y fui, hablé con el maestro. No, claro, aquí hacemos ese trabajo. Déjeme el carro, eran 9 de la mañana. Venga a 5 de la tarde y yo le tengo listo el vehículo. Perfecto. Ellos tenían que sacar los forros de los asientos de adelante y atrás, lavarlos, secarlos y volverlos a poner. Eso era todo el trabajo. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Perfecto. Y hermanos, dejé las llaves del carro y me fui. Antes de las 5, exactamente tipo 4 de la tarde, una horita antes yo me fui. Y llegué al taller y, oh sorpresa, le encuentro uno de los maestros sacándose los cinturones de seguridad del vehículo y suplantándolos con otros viejos. Y estaba en pleno ejercicio, ya estaban puestos los todos, pero estaba quitándome, robándome los cinturones de seguridad originales del vehículo para ponerles otros parecidos, pero... Y justo le digo, ¿qué está haciendo usted? Le digo, maestro, ese no fue el trato. Y él primero, muy enojado, casi me agrede, que no le digo, pero ¿por qué está haciendo eso? Usted me está quitando los... O sea, ¿cuál es el problema? O sea, picardía, ¿no? O sea, uno confía en esta gente, deja para que hagan un trabajo y te van robando, te van... Por favor, yo no concebiría que alguien que está buscando un trabajo y Dios se lo da, y se llama hijo de Dios, hija de Dios, esté cayendo en esa cultura otra vez de la vagancia, la zapada, la picardía, el robo. No puede ser, pues. Hagamos bien y con excelencia lo que vamos a hacer, porque todo hay que hacerlo para la gloria de Dios y no ser tropiezo para nadie. Hace años atrás, una hermana, una iglesia de Quito, me aborda después del mensaje. Ay, pastor, ore por mí. ¿Por qué, hermana? ¿Qué pasó? Es que me van a llevar presa. Oh, qué injusto, pero ¿por qué, hermana? Yo trabajo en una fábrica de muebles, dice. Y la verdad es esta, pastor, es una fábrica muy exitosa, se vende mucho. Y bueno, mis compañeros empezaron a robarse ciertos muebles de la empresa. Y los dueños no se han dado cuenta. Todo el mundo se iba llevando algo. Le digo, hermano, ¿y usted también entonces hizo lo de todo el mundo? Sí, me dice, pastor, y ahora ha habido una auditoría y han descubierto y hay 2 compañeros presos y ahora... Eso es hacer las cosas para la gloria de Dios cuando Dios nos da un trabajo. Por favor, hermanos y hermanas, no podemos dejarnos tragar, textualmente, tragar, por esta cultura no cristiana de vagancia, zapada, picardía, robo. No, hermanos, hagamos todo para la gloria de Dios. Ajustemos nuestra conducta a lo que Él nos manda. Y finalmente, hay un principio eterno en la Escritura que me parece de fundamental importancia, que es no codiciar lo que tiene el otro. No codicie, no se compare, por favor. Este es un mandamiento central del Decálogo, de los 10 mandamientos que el Señor dejó allá en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto es palabra de Dios. No codiciar nada que sea de tu prójimo, de tu vecino, de tu hermano, de tu hermana, nada. Codiciar es el deseo de tener lo que tiene el otro, convirtiéndose en una obsesión, el deseo obsesionado de tener más. Ya tengo algo, pero le veo al vecino y codicio y quiero tener más. Hay mucha gente que está endeudada por la codicia y otros están encarcelados por la codicia y otros están desquiciados por la codicia. El mandato es no codicies nada de tu prójimo, nada. Otra vez, discúlpeme,
Esto hay que cuidar en medio de esta cultura de acumulación, cultura de mercado que vivimos. Nos hace codiciar, nos hace desear más de lo que ya tenemos. Y de esa manera nos convoca permanentemente a la infelicidad, a la insatisfacción y al desagradecimiento. Cuidado, por favor. Hay que ajustar las velas, no codiciando lo del otro. Esto es cumplir la palabra de Dios. Una señal de codicia es estarse siempre comparándose con los demás. Esto le va a hacer infeliz y es un pecado, pues al compararse usted con otros, al comparar lo que usted tiene con las propiedades de otro, usted está rechazando lo que Dios le ha dado, está rechazando usted la voluntad y la soberanía de Dios en su vida. Por favor, hermano y hermana, en vez de codiciar, hay que ponerse a trabajar, a pensar, a proyectarse. Y ahí está Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versos 6 al 11. Dice Proverbios 6, del 6 al 11, lo siguiente. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. En vez de estar codiciando, maldiciendo, desagradecidos, en vez justamente, como decíamos, ¿no?, de trabajar para dar, en vez de hacer las cosas con excelencia, codiciando al otro, comparándose. Por favor, hagamos las cosas bien, pongámonos a trabajar. No está permitido quedarse a dormir todo el día. Mira la hormiga, hay que levantarse, hay que pensar, hay que ver por dónde es la cosa. Y Dios va a proveer. Una de las cosas que a mí me gusta ver en el internet y que me distrae tanto es ver las ocupaciones que hay en otras culturas. Y créame que me deleito viendo cómo hombres sencillos, pero trabajadores, ¿no? Y no necesariamente con uniformes sofisticados, se ponen a fundir metales, y después de eso pasa el proceso de la fundición, de la forja del material, y sale un bellísimo producto, otros con mecánicas de precisión, otro en la naturaleza, con el sembrío de cocos, impresionante eso. Qué maravilla, ¿no? Lo que Dios ha permitido al ser humano. Laboriosidad. Cierro este momento llamándoles, hermanos y hermanas, a ajustar nuestras velas en lo laboral, teniendo gratitud por sobre todas las cosas. Demos gracias a Dios por la vida que Él nos da, por las oportunidades que nos ha dado. Seamos agradecidos con el trabajo que nos da, más allá de cuál sea. Y aquí decíamos, puede ser que usted no tiene un trabajo y está orando, no se canse. La viuda y el juez injusto, ese juez injusto le hizo caso. Dios es juez justo y Dios va a contestar a sus hijos si seguimos clamando día y noche. Que no caiga su fe, que no caiga su esperanza. Hay que trabajar para dar, para compartir con Dios, con los demás. Dios le devuelve a uno cuando uno le da al pobre, y les conté esto maravilloso que está pasando acá en Manabí. Pero hacer también todas las cosas con excelencia, para la gloria de Dios. No nos dejemos tragar por esa cultura de la zapada, la picardía, la vagancia, la competitividad, la mentira, el engaño. No, hermanos, somos hijos de Dios. Hagamos con excelencia el trabajo que tenemos que hacer
y no caigamos en codiciar lo del otro. No se compare, dé gracias a Dios por lo que usted es, por lo que usted tiene, y sea feliz y glorifique a Dios. Ajustemos nuestras velas en estas direcciones y tengo fe que el Señor nos va a bendecir. Señor, gracias por este día, por tu palabra. Pido que sea de consuelo, de soporte, de alimento espiritual para aquellos y aquellas que la hayan escuchado. Obra, mi Dios. Escucha el clamor de aquel que no tiene un trabajo. Ten misericordia. Provee, Señor. De aquella que no tiene un trabajo, ten misericordia, provee. Y aquellos que nos permite, Señor, mantener un trabajito con dignidad, que hagamos las cosas siempre para tu gloria. Líbranos a todos y a todas de ser malagradecidos, maldicientes, Señor. No es por ahí. Líbranos, Señor, de trabajar solo para nosotros mismos. Gracias por tus palabras, Señor. Que no falte el pan, un pan digno, bien trabajado en la mesa de mis hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Luego de haber escuchado esta palabra, esperamos que sea desafiante para cada uno de nosotros, para seguir adelante, asidos a la palabra de Dios, siendo obedientes y esforzados, valientes, siguiendo el camino que el Señor nos ha mostrado a través de las Escrituras. Quiero agradecerles a todos por su participación y compromiso en este culto virtual. Que este tiempo juntos haya sido de inspiración y fortaleza para cada uno de nosotros. Recordemos que nuestra fe no termina aquí. Sigamos aplicando lo que hemos aprendido en nuestro día a día y compartiendo el amor de Dios con quienes nos rodean. Asimismo, queremos agradecer a todos nuestros hermanos, hermanas que a través de sus ofrendas y diezmos permiten que estos espacios sigan proyectándose de semana en semana. Sea el Señor multiplicando su generosa mano y agradecidos una vez más a Dios por este privilegio de poder compartir su palabra a través de este medio. Que esta semana que viene, si Dios lo permite, que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga ricamente. Bendiciones, amadas y amados del Señor.